Gracias, Alejandra. Muy buenas noches, hermanos. Hermano Carlos, bienvenido a este tiempo de estudio bíblico. Hermana Iris, Jennifer, Samantha, Cruz, Amalia, bienvenidos, amados hermanos. Y como bien lo decía Pilar, buenas noches. Como bien lo decía Buenas noches, hermana. hace un instante Alejandra, el capítulo, la verdad número 1, porque no es un solo capítulo, son 7 capítulos que hemos estado viendo, y la verdad es la verdad inconmovible. Alejandra mostraba la carátula del libro, y estamos estudiando los 12 fundamentos de la fe cristiana. Estamos inmersos en ese estudio. Doy gracias a Dios por esta noche y vamos a comenzar entonces a hacer un breve repaso, porque les cuento, hermanos, que al final del capítulo 7, que es el que vamos a ver hoy, está el resumen de todo lo que hemos visto durante este mes. Necesitamos tener algo muy claro, hermanos, y es lo siguiente. La fe cristiana que forma nuestra cosmovisión es una manera de conocer, ser y vivir en una relación correcta con Dios. Con nosotros mismos, mire, con Dios, con nosotros mismos, con los otros y con el mundo que nos rodea. Entonces, esa es la fe cristiana. Nuestra fe, forma nuestra cosmovisión y no es de otra manera, ¿no? Ahora, una mejor manera de decirlo es la siguiente, es que el estar en una relación adecuada con Dios, es estar en una relación adecuada con Dios. Entonces, en base a esto, vamos formando nuestra cosmovisión cristiana, nuestra cosmovisión bíblica. Ahora, el estar en esa relación adecuada con Dios definitivamente define lo que somos, lo que hacemos, nuestras relaciones con otros. Nuestra cosmovisión debe ser formada entonces por nuestro Dios, en la relación con nuestro Dios, escucha esto, amado hermano y hermana, debe de ser definida tal como Cristo, por su palabra, y estar llenos del Espíritu Santo. Entonces son 3 elementos. Esa cosmovisión está definida por Cristo, por su palabra, es decir, la Biblia, por su palabra, y llenos del poder del Espíritu Santo. Estuvimos viendo también quién es Dios y veíamos dentro de la respuesta que damos a esto, lo más sobresaliente, aunque todos fueron principios excelentes, veíamos que Dios es un Dios omnipotente, que Dios es un Dios omnipresente, que Dios es inmutable, que Dios es omnisciente y que Dios es un Dios personal. Eso le aumentamos, pero uno de los atributos de Dios, junto con lo que hemos dicho ya, es que Dios es un Dios personal. Y es la verdad bíblica que permea todo este primer principio. Y luego estábamos estudiando muy detenidamente, hermanos, las evidencias de la existencia de Dios. Y veíamos argumentos para hacer una apologética, para hacer defensa del evangelio, para hacer defensa de nuestra fe. Y veíamos en primera instancia el argumento cosmológico, que también es conocido como el argumento de la primera causa. Y este argumento dice que todo lo que empieza a existir debe de tener una causa.
y que si nosotros podemos retroceder en el tiempo, vamos a encontrar esa causa. Y es la primera causa, y esa causa será el Dios creador. El Dios creador es la causa de todo. Y ese es el argumento cosmológico. Veíamos algunos aspectos muy fascinantes, extraordinarios, hermanos, y luego estuvimos inmersos en el estudio del argumento teológico que tiene que ver con el diseño, la marca que Dios pone en su creación. Y veíamos que Él es un Dios creador, un diseñador perfecto. Veíamos cosas fascinantes e increíbles, pero verdaderas, como lo que una sola célula, hermanos, declara, lo que una sola célula declara. Desmenuzamos este contenido y luego veíamos que la vida en sí, para ser vida, requiere información. Y veíamos que toda esta información está en el ADN que Dios ha creado y de la manera como Él lo ha creado. Fuimos avanzando en nuestro estudio y veíamos también el tercer argumento, que era el argumento de la ley moral. Y estudiábamos algunos aspectos y veíamos que en toda cultura hay una ley moral. Hay una ley universal para el hombre que muchos no se explican de dónde o por qué ha salido, pero nosotros sí sabemos y que es del carácter de Dios, de lo que es el Dios Todopoderoso. Una norma objetiva, universal y constante de verdad y moral señala, veíamos esto, señala la existencia de un Dios moral. ¿Sí? Eso lo veíamos en nuestro tercer argumento, llevamos 3. El argumento teológico, perdón, el primero era el argumento cosmológico o también conocido, definido como la causa de las cosas. Todo lo que empieza a existir tiene una causa. Luego repasamos rápidamente el argumento teológico y el argumento teológico tiene que ver con el diseño. El punto es que la vida, las leyes de la naturaleza y todo el universo demuestra una complejidad inmensa, una complejidad específica, la marca del diseño. Ese era el argumento teológico. Luego vimos el argumento de la ley moral y por último el cuarto argumento de la evidencia, ¿no? Evidencia sobre la existencia de Dios. Veíamos el argumento de la experiencia personal con Dios, es decir, el testimonio de vidas transformadas. Y hermanos, el argumento teológico de un diseño complejo y específico pesa ese argumento, hermano. Pero el que usted pueda mostrar una vida totalmente transformada por el poder de Dios, eso pesa también de una manera increíble. Una vida que está viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere y a lo que Dios dice. Ahora, veíamos también que el escoger, creer en Dios y tener una relación con Él nos ofrece la manera de comprender quiénes somos en realidad. Ahí está nuestra identidad, ¿sí? El creer en Dios. No hay otra forma. Y estuvimos viendo la semana pasada, entonces, descubriendo nuestra identidad y veíamos que la marca de identidad personal es el ADN relacional de Dios. Eso era lo que veíamos en una de nuestras partes el día jueves pasado. Hoy, hermanos, hoy, en esta noche, vamos a ver entonces, voy a compartir en este momento la pantalla. Noemí, si puedo, Alejandra. Buenas noches. ¿Ya puede compartir? Sí, comparte nomás. Ok. Estoy compartiendo pantalla. Y el título del tema que vamos a ver esta noche es este.
viviendo con la imagen relacional que Dios nos dio. Quiero que ustedes observen la primera palabra, que es un verbo, es un gerundio, viviendo. Es un gerundio. Un gerundio, ¿esto qué implica? Que es mientras estamos en cualquier sitio, bajo cualquier circunstancia, estamos viviendo con la imagen relacional que Dios le dio. Usted está viviendo con esa imagen relacional que Dios le dio. Y el hecho de saber que usted es un ser relacional creado a la imagen de Dios es importante. Y es muy importante. Hemos sido creados a la imagen de Dios. Dios es relacional. Por lo tanto, usted es un ser relacional. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Cómo aplica, cómo practica en su vida, en sus vivencias, esa imagen de Dios en relación a otros? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo respondería usted esa pregunta? ¿Cómo aplica en sus vivencias a diario, en su trabajo, en el colegio, en la universidad, esa imagen de Dios en relación a otros? Ahora, reflejar la imagen de Dios relacional, hermanos, implica responsabilidades. Reflejar la imagen de Dios relacional implica responsabilidades. Responsabilidades sociales, responsabilidades morales, responsabilidades de decisiones éticas, de creatividad y algunas más, ¿sí? Ahora, yo le pregunto a la sala, un hermano o una hermana puede abrir su micrófono para contestar lo siguiente. Esas responsabilidades tienen que ver directamente con un atributo esencial de Dios. ¿Cuál piensa usted que es? ¿Cuál es el atributo esencial de Dios que está inmerso en esa responsabilidad? Es el amor. El amor, exactamente. ¿Quién contestó? Hermana Iris. Iris. Gracias, Iris. Es el amor. Ese es el atributo esencial de Dios que está implícito en estas responsabilidades de reflejar la imagen de Dios relacional. Veamos esto. Veamos qué dice Juan. Dios es amor, dice el apóstol Juan. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Y en esto ha sido perfeccionado el amor en nosotros. Y esto está en la primera epístola de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 16b y 17a. Entonces, ese es el atributo de Dios. Para tener una relación en amor, entonces, ¿sí? Es como que si Dios, hermanos, nos hubiera programado para tener un profundo deseo de vivir nuestra naturaleza relacional. Un profundo deseo de amar a alguien y que alguien nos ame profundamente. Lo suficientemente para explorar las profundidades de quiénes somos en realidad, como personas creadas a la imagen de Dios. Veamos ahora este proceso relacional del amor. Veamos este proceso. Y es que cuando llegamos a conocer a otra persona íntimamente y permitimos que esa persona también nos conozca igual, allí es donde el proceso relacional del amor, de conocer y ser, se manifiesta. Es ese conocernos abiertamente. Y eso es lo que vamos a ver en este momento.
Y el primer elemento de conocer a otro es lo que vamos a ver. En la Biblia hay una palabra hebrea, yada, usted la está viendo ahí en la diapositiva, yada, esta palabra es hebrea, estamos en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa conocer? Ahora, este conocer en algunas versiones, no en la Reina Valera, en otras versiones, este conocer también lo traducen como amistad. Y yada indica una amistad profunda e íntima. Eso es lo que la palabra hebrea significa. Ahora, esta palabra es la que Dios la usa con el profeta Jeremías en el capítulo 1, versículo 5, cuando Dios le dice a Jeremías, antes de que te formase en el vientre te conocí. Es decir, Dios nos ha conocido íntimamente aún antes de que naciéramos, y eso es extraordinario, ¿sí? Antes de que te formase en el vientre te conocí. ¿Cómo respondería usted ante tan grande conocimiento de Dios? Porque es antes de que naciéramos que Él nos conoce de esta manera profunda e íntima. Pero también Dios, Él desea enseñarnos cómo conocer a otros íntimamente. No se queda solamente en Él conocernos de esta manera, sino que Él también desea enseñarnos cómo conocer a otros íntimamente. Tenemos que hacer una consideración aquí, hermanos, y es la siguiente. El haber sido hechos, creados a imagen de Dios, quiere decir que somos complejos y diseñados intrincadamente. Por lo tanto, siempre, hermanos, siempre toma tiempo explorar las profundidades relacionales de aquellos que usted ama. No es de un día para otro, hermanos. Toma tiempo, es un proceso, como vimos en el título general. Es un proceso relacional de amor. Usted tiene que tomarse tiempo en explorar las profundidades relacionales de aquellos a quienes usted ama. Descubrir sus gustos y lo que no les gusta también. Sondear sus intereses y deseos y dejar al descubierto la maravilla de quienes son. Cuando la persona siente que alguien desea conocerla verdaderamente y amarla tal como ella es, empieza a probar, empieza a experimentar la relación tal como Dios la diseñó, no como la diseñó el hombre, no. Empieza a experimentar la relación tal como Dios la diseñó. Al hacerlo, ¿qué es lo que sucede cuando usted lo hace? Al hacerlo, usted estará haciendo una réplica del ADN de la imagen del amor de Dios, porque de esa manera es que Dios obra. Usted estará haciendo una réplica del ADN de la imagen del amor de Dios. Ahora veamos otro aspecto, el ser conocido. Y aquí vamos a ir a una parte bíblica que está en Proverbios, en una porción bíblica que está en el Proverbio 3:32, cuando el rey Salomón escribió su comunión íntima con los justos. Y esto lo dice en el 32 parte B. Cuando aquí dice
comunión, que también se puede traducir con amistad, en otras versiones lo hace. La palabra hebrea es sod, que quiere decir, ¿qué significa esta palabra en el hebreo? Quiere decir vulnerabilidad o revelación transparente. ¿Sí? El Señor quiere tener una amistad, una revelación transparente, íntima con los justos. ¿Sí? En otras palabras, Dios ofrece su amistad. Hermanos, Dios ofrece su amistad, una revelación transparente de sí mismo a los santos, a usted, a los santos. Dios desea que lo conozcamos íntimamente. Y en Oseas 6:6, el Señor también dice, porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Usted había leído esto alguna vez? Es muy interesante. Es muy revelador lo que Dios dice aquí. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios se agrada, realmente Dios se agrada en conocer, en revelarse a nosotros. Él nos creó a su semejanza para que podamos revelarnos nosotros mismos a otros. ¿Sí ve usted cómo es? Él se revela de una manera transparente de sí mismo a los santos, pero con un propósito, para que podamos nosotros revelarnos a nosotros mismos a otros, ¿sí? Esta es otra dimensión, hermanos. Esta es otra dimensión para experimentar relaciones profundas de afecto. Es algo diferente. Ahora tenemos que ver también que no es fácil abrirnos y ser vulnerables. El abrirnos y ser vulnerables puede ser peligroso porque pueden herirnos, pero vale la pena hacerlo, hermano. Vale la pena correr ese riesgo. Al entrar en relaciones cercanas con otros, es importante dejarles que te conozcan. Deje que lo conozcan, hermano. ¿Quién es realmente usted en el fondo? Déjele saber cuáles son sus sueños, cuáles son sus aspiraciones, sus temores, sus indecisiones, sus esperanzas y expectaciones. Déjese conocer. Mientras aprende, mire la realidad de lo que sucede. Mientras usted aprende a abrirse, estará reflejando un parecido a Dios. Y usted experimentará una relación de amor más profunda que con otros, ¿sí? Ese es el beneficio, ese es el fruto, mejor podríamos decir, ¿sí? Esto es muy interesante, hermanos, en cuanto a nuestras relaciones con nosotros. El ser conocido y ser conocido de esta manera. Estamos pareciéndonos a Dios. Vamos a ver otro principio también en esto. Y este principio es participe activamente. Veamos de qué se trata esto. Y el activamente no tiene nada que ver con pasivamente, ¿no? Y el rey David en el Salmo 139, capítulo 139, versículo 1 y 3, escribió: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, y todos mis caminos te son conocidos. Hermoso. En este salmo, hermanos, en el versículo 2 dice, tú conoces mi sentar, tú conoces mi salida,
Tú conoces mis entradas y todos mis caminos te son conocidos, en el versículo 3. Ahora, la palabra hebrea traducida como conocer es sakán. Y esta palabra quiere decir participar activamente. El ADN de Dios, hermanos, en cuanto a relaciones, no solo nos conoce y desea que le conozcamos, Dios quiere participar activa y amorosamente en nuestras vidas. Amén. Abra su micrófono y diga amén. Fuerte, hermano. Amén. 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 Amén, hermana. Gracias, hermano. Es que es para decir amén, 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 Señor. Él nos quiere conocer, quiere participar en nuestra vida de una manera activa, de una manera amorosa. No quiere, él no conocía a David por encima, no, él participaba en la vida de David activamente y amorosamente. Para que nosotros hagamos lo mismo, nosotros debemos hacer lo mismo en realidad, debemos participar en la vida de aquellos que amamos y participar activamente. Esto quiere decir entrar en su mundo e interesarnos en lo que ellos están interesados. Cuando usted tiene un deseo, un sincero deseo en otra persona y lo demuestra que él o ella le importa, está viviendo la imagen de Dios y su relación con la otra persona se profundiza. Es hermoso, hermano, es hermoso. Necesitamos participar activamente. Y aquí, Sin, el hijo de Josh McDowell, Sin McDowell, nos cuenta una, no es una anécdota, es una vivencia cuando él tenía, dice, alrededor más o menos de 10 años. Y preste atención a esto, hermano. Él narra que a él le gustaban muchísimo los carros deportivos. Y él tenía 10 años y él recortaba fotos de autos, de revistas, de periódicos, de donde él los viera y pudiera, él recortaba y decoraba la pared de su dormitorio. Él tenía pasión por estos autos de las revistas y él siempre se fijaba en esos autos caros, en los Lamborghini, los Ferrari, etcétera. Mi papá, cuenta él, se dio cuenta de esto, se dio cuenta de mi nuevo interés y un día, cuenta él, me sorprendió. Había buscado en las páginas amarillas del directorio telefónico y buscó algunos de los vendedores de autos deportivos en Beverly Hills. Después les envió, mire este proceso, le envió una carta a cada uno de estos vendedores. Y la carta decía así: soy un papá desesperado. Haría cualquier cosa para pasar tiempo con mi hijo y en este momento está fascinado con los autos deportivos. ¿Sería posible que si yo lo sacara de la escuela y lo trajera a su sala de exhibición, pudiéramos dar una vuelta de prueba en sus autos? Con anticipación quiero decirle que no estoy interesado en comprar uno. Y dice Sin que asombrosamente su papá recibió respuestas positivas de cada vendedor. Él llamó, hizo cita por nosotros y nos fuimos a Beverly Hills. Y él cuenta que Beverly Hills quedaba a 200 kilómetros de donde ellos vivían. Por un día en las salas de exhibición de los autos deportivos. Qué día tan maravilloso fue ese, dice. Mi papá me esperaba en la sala de exhibición mientras que yo daba vuelta
la vuelta de prueba con el vendedor y probaba casi todos los autos de nombres famosos, todos los que usted se pudiera imaginar. Y mientras yo pasaba por la sala de exhibición en cada auto, yo saludaba a mi papá. Me sentía muy contento y feliz. Ahora, dice él que junto con el paseo, las vueltas y todo eso, él le dieron también, le regalaron cartelones con las fotos de los autos, algunos de los cuales estaban autografiados por pilotos famosísimos. Fue un día increíble, cuenta él. Cuando ya iban de camino a casa con su papá, estaban hablando, repasando los folletos, los libros, los cartelones que había coleccionado. Y después de todo esto, cuenta, mi papá cambió el tema y empezó a hablarme de la importancia de ver todo esto a la luz de nuestra cosmovisión cristiana. Tú sabes, hijo, me dijo, todos esos autos son muy divertidos, pero cuestan mucho, mucho dinero. Grandes cantidades de dinero. En lo que debemos estar pensando es en lo que Dios nos ha llamado a valorar como familia. Y luego me explicó. Pensemos en lo que hicimos hoy a la luz del amor de Dios hacia nosotros. Lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Para qué cosa nos creó? Con ese comienzo pudo comunicarme, siendo yo un niño de 10 años, una de las mejores lecciones contra el materialismo que podría haberme enseñado nunca. No lo hizo con un sermón, pero llegó al punto de comunicarme que posiblemente nos gustaban ciertas cosas y podríamos disfrutarlas, pero posiblemente no íbamos a poder tenerlas, pero su costo se rebaja a una categoría ínfima, a una categoría pequeñísima, comparada con la importancia de ser seguidores de Cristo. Nunca pude olvidar, dice él, esta lección sobre el materialismo. Pero estoy convencido, dice. Él dice, estoy convencido que la lección sobre qué valoramos en la vida nunca podría haberla aprendido si mi papá no hubiera entrado a mi mundo y demostrado que me amaba al fijarse en mis intereses. La verdadera lección ese día, reconoce Sin, es que me ha formado y moldeado como padre y como esposo. Es que yo debo entrar en la vida de mi esposa y de mi familia para poder amar y ser amado. Increíble cómo ese padre usó esto, hizo de esta manera. Ahora vamos a ver otro aspecto de estar viviendo con la imagen relacional que Dios le dio. Y vamos a ver el contexto, sobre el contexto relacional de la vida. Usted puede hablar sobre principios morales. Usted puede hablar sobre la creación que nos rodea. Lo que sea, pero siempre estará basado en la relación de Dios con nosotros. Siempre. Ese es el contexto de toda relación, de todo lo que usted pueda hablar, basado en la relación de Dios con nosotros. Vamos a ver entonces, coloque los mandamientos de Dios, y este es el punto 1 sobre el contexto.
cuando coloque los mandamientos de Dios dentro de un contexto relacional. ¿Usted lo había pensado alguna vez de esa manera, hermano? Colocar los mandamientos, las reglas de Dios dentro de un contexto relacional. Cuando usted hable de los mandamientos y de las reglas de Dios, siempre póngalo dentro del contexto de su motivación amorosa, de proveer para nosotros y protegernos. Y esto es importante, hermano. Esto es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente considera los mandamientos de Dios como limitantes y como duros también. Pero la verdad es que los mandamientos de Dios surgen de quién es Él y su deseo de bendecirnos. Descubra la provisión y la protección amorosa que lo motiva a Dios y encontrará el amor que refleja su carácter, que refleja el carácter de Dios. Ahora, sabemos que los mandamientos de Dios están diseñados para bendecirnos. Por ejemplo, se nos dice que no debemos robar a otros, ni mentir, ni ser deshonestos. Y esto lo vamos a encontrar en Éxodo 20, en Éxodo capítulo 20, versículos 15 y 16. Y es muy interesante esto, hermano. Son principios que nosotros en nuestra fe cristiana debemos de vivir. Eso son paréntesis. Los mandamientos de Dios están diseñados para bendecirnos. Y Moisés, él dice, Él es la roca. Ahora, esta palabra aquí, roca, significa, es el símbolo del poder de Dios como refugio para el hombre débil. Y Moisés sigue escribiendo, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Este versículo, hermanos, impacta. Esa es la roca que usted y yo tenemos. Y será un paréntesis. La obra de Dios es perfecta porque todos sus caminos son rectos, son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. La razón también por la que el escritor de Hebreos dijo, es imposible que Dios mienta. Ningún ser humano puede decir esto. Es imposible que Dios mienta, y está en Hebreos 6:18, es porque Dios no puede negar su propia naturaleza. No puede negar su propia naturaleza. Cuando vivimos honradamente, reflejamos la verdadera naturaleza de Dios. Al hacerlo estamos siendo protegidos de culpa. Mire la protección. Cuando vivimos honradamente, estamos siendo protegidos de culpa y gozamos de una conciencia limpia. Estamos protegidos de vergüenzas y gozamos de una reputación de integridad. Estamos protegidos de relaciones ruinosas y gozamos de relaciones de confianza. Es increíble, pero esa es la protección que los mandamientos, que la palabra de Dios nos da. En este momento, el que va a dar ahora testimonio es Josh McDowell, el padre, y él cuenta que en una oportunidad su hija Kelly, que estaba cursando el 4º grado de la escuela,
varios estudiantes de su clase cogieron un objeto del pupitre de su maestra y empezaron a jugar con ellos cuando la maestra salió del salón de clase. Y muy pronto ellos rompieron ese objeto y lo colocaron disimuladamente en el escritorio de la maestra. Cuando ella entró, preguntó quién había sido, cómo había pasado, y Kelly dijo, mintió por la presión del grupo, ella mintió en ese momento. Pero luego, cuando la maestra habló a solas con ella narró cómo había sido, lo narró detalladamente, cuenta Joss. Al día siguiente, ¿qué hizo él? Él invitó a su hija, se fue con ella a desayunar antes de la escuela, se fue a desayunar y habló con ella. Y le preguntó, le dijo, hija, ¿por qué es malo mentir? Ella le contestó, porque la Biblia dice que es malo. ¿Por qué dice la Biblia que es malo? Le preguntó el padre, porque es uno de los mandamientos de Dios. ¿Por qué es que Dios ordenó no mentir? Ante esta pregunta ella contestó, yo no sé. Entonces dice el papá que él le cogió de las manos a su hija, se la miró a los ojos y él le dijo, porque Dios es verdad. Por eso es que él ordenó no mentir, porque Dios es verdad. Por su misma naturaleza, él no puede mentir. Así que al decir tú la verdad, estabas actuando como Dios quiere que lo hagas. En ese momento tú reflejaste la naturaleza de Dios. Él dice que estuvieron un rato más hablando de los muchos beneficios de ser una persona honrada, de ser una persona que habla con la verdad. Y hermanos, es que cuando colocamos los mandamientos de Dios dentro de un contexto relacional, esto es cuando nos vemos a nosotros mismos. Cuando nos vemos a nosotros mismos como sus criaturas, como sus hijos relacionados con Él en amor y diseñados para experimentar gozo cuando reflejamos su naturaleza, podemos ver que parecernos a Él es para su gloria, para la gloria de Dios y nuestro beneficio. Y esto nos evita ver sus mandamientos como limitantes o legalistas, verlos dentro de un contexto relacional. Es para su gloria y es para nuestro beneficio. Vamos a ver el punto 2. Antes de ver esto, quiero que uno de mis hermanos, por favor, hasta aquí, y del punto que acabamos de ver hace un instante, haga algún comentario, por favor. ¿Qué fue lo que más le gustó, le impactó o va a poder aplicar en su vida de lo que acabamos de ver? Déjeme retrocederla. ¿Qué piensa usted, hermano? O hermana. Bueno, hermana, yo lo que puedo ver aquí es que nosotros como hijos de Dios tenemos que poner en práctica los mandamientos, porque nos estamos dando cuenta en verdad que Dios es verdad, ¿ya? Dios, Él está en todo, Dios es amor. Entonces, nosotros como cristianos, seguidores de Cristo, tenemos que seguir su ejemplo, ¿no? Y dar a sí mismo ejemplo a nuestras futuras generaciones, haciéndoles ver que como esa historia que relató hermana Fabiola, sobre esta joven que no mintió, ¿no? Y ella le preguntaban por qué lo hacía, porque, bueno,
Dios estaba en los mandamientos, ¿no? Pero no conocía el contenido, el fondo, el por Amén. qué ella no debía haber mentido, ¿no? Porque nosotros ahí nos damos cuenta que en verdad Dios es perfecto en todo, hermano. Eso es lo que puedo aportar. Gracias, hermana María Teresa. Muy buena aportación, María Teresa. Sí. No, tú dijiste algo muy importante. No conocemos en realidad el trasfondo, podríamos decirlo. Es porque Dios es verdad. La Biblia lo dice, el mandamiento lo manda, pero Dios ordenó no mentir porque Él es un Dios de verdad. Él es un Dios en donde no hay iniquidad en Él. Es de verdad. No hay sombra de mentira en Él. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? ¿Algún varón? ¿Un hermano? Sí, Hermana, está buenas. bien. Sí, pastor. Sí, hermano César, adelante. Le doy la palabra a César. Gracias, pastor. Bueno, sí, yo puedo comentar sobre los mandamientos, ¿no? Dios nos escribió unos mandamientos para que nosotros cumpliésemos, pero Él es justo, ¿no? Y Él por amor nos dio estos mandamientos para que nosotros los cumpliésemos, pero realmente el hombre no ha cumplido. Por ejemplo, el mandamiento amarás a tu Dios sobre todas las cosas, muchas no los cumple. Entonces nosotros ¿de qué manera queremos nosotros agradar a Dios? ¿De qué manera? ¿Cómo lo agradamos? Pues si nosotros realmente hacemos lo contrario. Ahí están los mandamientos que el Señor nos ha dado. No mientas, no robes, no mates, pero la naturaleza del hombre es totalmente, y muchas veces hasta de cristianos mismos, que no podemos cumplir a veces esos mandamientos. Pero Dios en su misericordia nos dio a su Hijo para que nosotros por medio de Él tratemos de llegar a Él de una manera práctica, ¿no? Confesar nuestros pecados, arrepentirnos de lo que nosotros hacemos y así vivir una vida santa, tratar de hacerlo lo mejor para poder estar en una comunión con Él cada día. Eso es mi hermana, gracias. Gracias, hermano César. Pastor. Amén. Ay, quería compartir algo, hermana Fabiola. Perdón, Dani. Quería compartirle algo breve. Dani, Me llamó la atención. Las relaciones son muy importantes para establecer una amistad participativa recíproca, ya que, como citó en Jeremías, pues Dios nos conoce antes de nosotros ser formados, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos mantener buenas relaciones, evidentemente nosotros tenemos que ser sinceros, ¿ya? Y de esa manera es que nosotros podamos consolidar y podamos darnos a conocer y poder conocer a otra, como el testimonio que usted compartió acerca del hijo de John Maxwell. A veces nosotros por falta de comunicación pues no conocemos a la otra persona en este caso, ¿ya? Y pues este punto considero que es importantísimo como creyentes, como hijos de Dios. Amén. Gracias, hermana Dani. Sí, muy acertado su participación. Y es que Dios nos quiere, nos conoce íntimamente desde antes que naciéramos, ¿no? Nos conoce. Pastor Cristóbal. Disculpe, mi hermana, cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, fue donde Abraham, porque dijo Dios, ¿cómo puedo ocultarle a mi amigo que voy a destruir Sodoma y Gomorra, donde estaba el sobrino? Cuando Jesús estaba con sus discípulos, ya al final, Él dice, ahora ya no soy mis discípulos, ustedes son mis amigos. Y nosotros deberíamos ser también amigos y hermanos. Creo que la amistad es excelente para demostrar lo relacional que es Dios. Gracias, Pastor Cristóbal. Gracias.
Y qué buen ejemplo qué buen ejemplo bíblico, ¿no? Dios es un Dios relacional y él consideraba a Abraham su amigo. No podía irse sin participarle lo que iba a hacer, ¿no? Y esa es la imagen que nosotros tenemos, hermano. Y como también Dani apuntaba, el ser sinceros. Es que si nosotros sentimos que se nos ama de una manera profunda y que en realidad sí quieren conocerlos, debemos entonces nosotros también abrirnos y poder ser sinceros también, ¿no? Devolver lo que se nos está dando. Este contexto relacional de la vida, hermana, de eso es que nosotros estamos ahora hablando y poníamos los mandamientos de Dios dentro de ese contexto relacional. Perdón. El autor del libro lo que quiere transmitir es que siempre que hablemos de los mandamientos y reglas de Dios, no solo de los mandamientos, debemos de ponerlo dentro de ese contexto de motivación amorosa. ¿Por qué? Porque proveen para nosotros y nos protegen, nos proveen de una buena reputación, nos proveen de una conciencia limpia, nos proveen de vivir sin culpas y estamos reflejando una imagen de Dios relacional para su gloria y para nuestro beneficio. Vamos a seguir ahora con el siguiente punto. Y el punto 2 dice que de sus propias instrucciones dentro de un contexto relacional también. Mire, estamos hablando es del contexto relacional. Y ese de no lleva tilde, hermanos, porque es un monosílabo y los monosílabos no se tildan. Ahora, veamos esto, amados hermanos y abuelas, que también yo sé que hay en la sala. Como padre o madre, usted no necesita darle a sus hijos una razón o explicación de los beneficios que traen lo que usted les pida que hagan. Sin embargo, ellos, es decir, sus hijos, necesitan comprender que todas sus instrucciones y reglas vienen de un corazón amoroso y de un deseo profundo de hacerles el bien. Eso es lo que ellos necesitan comprender. Eso es lo que ellos necesitan ver, ese corazón amoroso, ese deseo profundo de hacerles bien. Y Sin, que es el hijo, Sin McDowell, dice que él perfectamente, cuando él iba creciendo, él recuerda que su papá y su mamá nunca le daban todo lo que él pedía. Nunca le compraban lo que él quería. Nunca le daban permisos. Siempre no. No es que nunca le daban, no. Siempre estaban negándoselo. Y eso lo enojaba a él. Y discutía con sus padres. Él se quejaba. Pero él dice que lo que más recuerda de estas diferentes ocasiones no fue la discusión o mi molestia o el enojo de él. Dice que él no recuerda eso, sino una frase, el recordatorio que sus padres le decían. Y la frase era: Sin, espero que sepas que esto tiene que ser así porque yo te amo. Ese, dice el hijo, es el tema principal. Espero que sepas que esto tiene que ser así porque yo te amo. Y siendo joven, dice él, yo no podía comprender el amor de mis padres, no lo podía comprender. Ahora que soy padre puedo entenderlo mejor, dice. Ahora, él también reflexiona sobre este pensamiento. Él dice, el saber que ellos me amaban y deseaban lo mejor para mí, me evitó de cometer errores lamentables. Ahora, eso no quiere decir
dice Sim que siempre obedecía, ¿sí? A veces cuando niño tomé malas decisiones, también dice él en lo que él está testificando. Pero al saber que mis padres en verdad lo amaban, dice él, que le daba esa motivación poderosa para aceptarlos, para aceptar su sabiduría, para aceptar lo que ellos le decían que tenía que hacer. Ahora, ninguno de nosotros podemos ser padres perfectos, pero sí podemos ser padres amorosos. Podemos hacerles saber a nuestros hijos que lo que hacemos para corregirlos es porque lo amamos. Y eso es lo importante. Por eso el título de este punto es de sus propias instrucciones dentro de un contexto relacional. Pasemos al siguiente punto ahora, el número 3. Y aquí los autores del libro nos llevan a compartir lo siguiente. Use la fascinación de la naturaleza para alabar la existencia de Dios. Y ese es el punto 3, ¿sí? Aquí se trata de que vamos a usar la fascinación de la naturaleza para alabar a Dios. Y ellos dicen, aproveche el mundo natural para señalar a nuestro diseñador inteligente, Dios. Y esto tiene que ver con el argumento teológico, si lo recuerda, ¿verdad, hermano? Usted puede hacer esto con compañeros de clase, con colegas, con amigos, con familiares, inclusive, hermanos, con personas que conoce ocasionalmente y que pueden entablar una conversación. Maravíllese de la creación de Dios. También ver películas que hablan de la naturaleza, de la creación de Dios. Visitar zoológicos puede servir como grandes oportunidades para maravillarse del asombroso diseño de Dios y alabarle. ¿Sí? Eso es algo muy, muy... y es interesante esto, hermano. Un paréntesis, cuando en algunas oportunidades que he ido donde mi hija Alejandra, ella tiene un televisor muy, muy grande y muy nítido también. Me encanta ver películas de la naturaleza y hay uno que se llama Planeta Verde, si mal no recuerdo, que hablan sobre la creación de Dios, pero de una manera espectacular, hermano. Pues ese es el trampolín que dice aquí Sigma Dowell, que necesitamos aprovechar para alabar a Dios, para alabar la existencia de ese Dios creador, de ese diseñador inteligente que es nuestro Dios. Y él cuenta también una anécdota de cómo su hijo Scotty se interesó también en esta película y ellos aprovecharon ahí para compartir con él la cosmovisión bíblica. Él narra la escena, una escena de esas filmaciones impactantes a cámara lenta cuando un tiburón enorme coge a una foca, pero es impresionante. Eso dice él, porque yo no lo he visto. Entonces dice que esa fue la oportunidad para celebrar las fuerzas poderosas de la creación de Dios. Y usando esa naturaleza como un trampolín, le compartimos, y ellos le dijeron de memoria esta porción bíblica. Cuando veo los cielos, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Cosmovisión bíblica sobre lo que estaban viendo.
Y lo que acabo de decirles es el Salmo 8, versículos 3 y 4. Ahora, si usted tiene, hermanos, interés en algún arte, en alguna disciplina deportiva, si le gusta la biología, la química, usted puede aprovechar eso, hermanos, para poder estudiarlo y poder compartirlo y alabar la existencia de Dios mediante ese conocimiento que va a compartir, ¿sí? El contemplar, el compartir el mundo natural es un medio de glorificar a Dios. Y Dios se revela, hermanos. Dios se revela. Es su revelación general, su creación. Y esto lo podemos ver en la carta que Pablo le escribe a los romanos, y con Iris y con Carlos, que están esta noche aquí, y alguien más del grupo de discipulados. Sabemos que nosotros nos maravillamos ante la creación de Dios y lo hemos estudiado. Ahora vamos a ver algo que también podemos usar, y es el milagro del nacimiento para alabar la existencia de Dios. Hemos visto la fascinación de la naturaleza para alabar la existencia de Dios. Ahora vamos a ver el milagro del nacimiento. Puede ser que un bebé acabe de nacer, o puede ser también que la oportunidad sea que alguien esté cumpliendo años, pero podemos aprovecharlo, hermanos. Y en el Salmo 139, también David habla todo este Salmo es de David. El rey David dijo, 13 y 14. Sí, versículo 13 y 14. ¿Qué dice el rey David? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. Porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Eso dijo el rey David. Los aspectos fascinantes y complejos de nuestros cuerpos pueden ser usados para alabar a Dios. Veamos, recordemos esto, amados hermanos, antes de pasar a la siguiente diapositiva. Tal vez usted recuerda el estudio de biología en la escuela, en el colegio, porque esto lo ven en el colegio, tal vez en quinto o sexto de bachillerato, donde se explica que la figura de doble hélice que tiene el ADN, el ácido desoxirribonucleico, es muy parecido a una escalera retorcida. Usted puede verlo en Google, hermano. Yo no lo pude poner en la diapositiva. Es exactamente así, hermanos. Se parece a una escalera retorcida. Ahora, lo interesante es que cada peldaño de esa escalera contiene un pedazo de su código genético. Y asombrosamente, cada célula de su cuerpo contiene un patrón completo de ADN para cada parte de usted. Cada peldaño, hermano. Ahora, la secuencia completa de esos peldaños provee el patrón para la producción de cada parte del edificio de su vida. Y no solo eso, hermano, sino que dentro de cada célula reproductiva del ser humano se encuentra la información que, cuando se combina con la información genética de su pareja, se suman al patrón genético que se le pasa a un hijo. En otras palabras, hermanos, el ADN es lo que determina quiénes somos. Y además de eso, también
pone el ADN a quién se va a parecer nuestro hijo o nuestros hijos. Use, hermano, esta información tan hermosa, tan increíblemente hermosa, y exclame y maravíllese. ¿Qué sería si tuviéramos todo lo que hay que conocer? ¿Qué sería si conociéramos más a Dios? Si conociéramos qué gustos tiene Él, qué color es su preferido, por qué nos ama tanto. Pero maravíllese, hermano. El mundo, este es un paréntesis, está adormecido, ya no se maravilla cuando ve esa hermosa luna llena en un cielo hermoso. Pero maravíllese, hermano. Ahora, esto no quiere decir que nosotros estemos haciendo humano a Dios, sino que es para ayudar a los que le rodean a comprender, por un lado, que mientras Dios es un Dios infinito, es un Dios infinitamente eterno y más allá de nuestra comprensión, por otro lado, es un Dios personal, es un Dios relacional al que nosotros podemos acercarnos, ¿no? Al que uno se puede acercar confiadamente, dice la carta a los Hebreos, y que conoce hasta cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Veamos este último punto, hermano. Enseñe a sus hijos lo básico de una cosmovisión bíblica. Zig McDowell es maestro, él es un maestro cristiano, y él cuenta que como maestro cristiano, él siempre está inventando estrategias simples para formar en sus alumnos una cosmovisión bíblica. Y es lo que él está compartiendo ahora aquí. Y él siempre les explica que toda cosmovisión debe responder 3 preguntas. Y esas preguntas están aquí. Y la primera es, ¿cómo llegamos aquí? Esa es la pregunta y tiene que ver con el origen. La segunda pregunta es, ¿en qué nos equivocamos? Y esta es el predicamento. Y el tercero es, ¿cómo podemos resolverlo? Y es la resolución. Ahí están las 3 preguntas. ¿Cómo llegamos aquí? ¿En qué nos equivocamos? ¿Cómo podemos resolverlo? Y voy a hacer un ejercicio y luego lo hago con la sala. Por ejemplo, él dice que ya que Dios creó al mundo, todo era bueno originalmente. Todo era bueno. Y estamos aquí en la primera pregunta que tiene que ver con el origen. Pero los seres humanos torcieron esas cosas buenas y las hicieron perversas. Y esto tiene que ver entonces con el predicamento. Esas cosas buenas, originales, el hombre las pervirtió. ¿En qué nos equivocamos? Y tiene que ver con el predicamento, lógicamente. Ahora, veamos la resolución. Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, a morir en la cruz por nuestros pecados, para que pudiéramos ser restaurados a una nuestra y nueva relación con Él. Y esto tiene que ver con la resolución. Pero siempre lo que Él está haciendo aquí es formando una cosmovisión bíblica, y a eso es lo que nos exhorta en este momento del estudio. Ahora, yo quiero que abran sus micrófonos y yo voy a preguntar.
¿Por qué? ¿Por qué los seres humanos son valiosos? ¿Cuál es la respuesta? Alguien que no haya participado. ¿Por qué los seres humanos son valiosos? Porque somos creación de Él, pues. Somos su creación. Y además de Parte de- creación, ¿qué somos? Fuimos Vemos- creados en imagen de Él. Amén, exactamente. Esa es esa es la respuesta. Porque somos hechos a la imagen de Dios, entonces este es el origen. Vamos con la siguiente pregunta y luego preguntamos, ¿cómo ha sido torcida esa verdad? ¿En qué nos equivocamos? ¿Cómo fue torcida esa verdad? La desobediencia, hermano. Por la desobediencia. ¿Y de qué manera desobedecimos, hermano Charles? No haciendo caso de lo que se nos dijo. Se le dijo a nuestro hermano, a nuestro padre Adán, pues, ¿no? Amén. Así es. Así es. ¿Alguien quiere agregar algo más, creo? No reconocemos nuestros pecados, ¿ya? Hay que aceptar que somos pecadores, que tenemos también que estar en el nombre de Jesús y con Dios y aceptar nuestros pecados y errores y que siempre estemos. Exactamente, Iris. Dame un ejemplo del cómo entonces. ¿Cómo nos hicimos pecadores? Charles dijo desobedecimos, pero ¿cómo? Porque la pregunta es, ¿cómo ha sido torcida esa verdad? ¿Cómo fue torcida la imagen que Dios puso en nosotros? ¿Ah? Esa es la pregunta. ¿Cómo fue torcida? Cuando Eva pecaron, pues comenzó la maldad. Así es, así es. Hoy en día, si la contextualizamos ahorita, son esas ideas falsas de nuestros valores, de valores que pensamos que valores que vienen, por ejemplo, de nuestras posesiones, que si tenemos esto valemos más, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo podemos regresar a vernos como Dios nos ve? Y estamos aquí, ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos resolverlo? Veamos la resolución. ¿Quién quiere dar la respuesta? Dejar a un lado esas ideas falsas, pues, y ver lo que Dios nos dice, lo que vemos en la Biblia, de creer en Él. Amén, amén. ¿Alguien más quiso hablar? Seguir a Cristo. Aceptando que somos pecadores y creyendo que nuestro Señor murió por nuestros pecados. Así es. Alejandra dijo... Sí, adelante, adelante. Sería reconociéndolo como el Dios y Señor de nuestra vida, pidiéndole perdón a Él por nuestra desobediencia, nuestros orgullos y el no reconocerlo como el Señor y el creador de todo lo que ha hecho y que todo lo que tenemos es por Él. Amén. En nuestra vida. Todo lo que podemos, todo lo que tenemos es por Él. O sea, necesitamos cambiar el disco duro un poco, ¿no? Alejandra creo que fue que dijo, sacar esas ideas falsas que nos dicta la cultura, que nos dicta el grupo, que nos dicta las redes sociales, ¿no? Esa sería la resolución. Entonces ahí está, hermano, usted puede hacer este ejercicio, puede llevarlo a la práctica, pero siempre vamos a estar formando una cosmovisión bíblica. Vamos a usar este ejercicio para formar en nuestros hijos o en sus amigos, para formar esa cosmovisión bíblica, y puede usarlo, dice Cine, en toda área, ya sea el arte, deportes, trabajo, música, relaciones y más. Podemos hacer esos temas, ¿no? Y me parece muy buen ejercicio y llegamos a una verdad bíblica. Muy bien, hermano. Veamos entonces, hagamos el resumen de este capítulo 7.
Voy a pedirle, Katy, ¿tú estás ahí todavía? Katy. Sí, aquí estoy. Buenas noches. ¿Cómo estás, Katy? Buenas noches. ¿Puedes leer lo que está ahí en la diapositiva? Amén. Resumen, porque creemos en la verdad de que un Dios personal existe y nos creó a su imagen, podemos gozar de los beneficios de su creación, especialmente de las relaciones afectivas. Nuestra ética, la moral, las responsabilidades cívicas y éticas y la capacidad de amar y ser amados provienen del hecho de que fuimos creados a la imagen relacional de Dios. Encontramos nuestra verdadera identidad en nuestro Creador. Al vivir siendo quienes somos en el contexto de la imagen de Dios y su semejanza de amor, le es de agrado a Él y a nosotros, nos trae propósito y gozo. Amén. Amén. ¿Quién más dice amén? Amén. 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 Amén, hermana. Amén. Hermano, si usted le puede tomar una foto ahí, tómenla. Porque Una creemos, sí se da cuenta cómo empezó la lectura, porque creemos en la verdad. Esa verdad es inconmovible, de que un Dios personal existe y nos creó a su imagen. Esto es con convicción, hermano. Y aquí en este resumen, hermanos, está toda la primera verdad inconmovible. Porque creemos, entonces podemos gozar de los beneficios de su creación, especialmente de las relaciones afectivas. Nuestra ética, la moral, lo cívico, la capacidad de amar y ser amados provienen del hecho de que fuimos creados a la imagen relacional de Dios. Y miren lo que dice en cuanto a la verdadera identidad en nuestro Creador. Tóquese el pecho, hermanas, con su mano derecha y repita esa frase que está escrita ahí. Nuestra verdadera identidad en nuestro Creador está en nuestro Creador. No está en ningún otro lado, hermano. No está. Amén. Y al vivir siendo quienes somos en el contexto de la imagen de Dios y su semejanza de amor, le agradamos a Él, le damos la gloria a Dios. Y el beneficio para nosotros es que nos trae propósito y gozo. Entramos a un tiempo de preguntas, hermano. Voy a dejar en este momento de compartir pantalla. Y abrimos un tiempo de preguntas, de comentarios, de consideraciones. ¿Puedo hablar? Sí, Katy, sí. Claro que sí. A mí lo que me llamó más la atención desde que entré y que me identifico más es el atributo esencial de Dios, que es el amor. Lo digo que me identifico porque a veces no es fácil amar a todas las personas. A pesar de que en esta lección estamos aprendiendo que debemos amar. A veces tratamos a las personas porque nos caen bien, son amigos, pero no amamos como debemos de ser. Y a veces es complicado, porque hay personas que son difíciles, pero aún así debemos amarlas. Entonces yo quisiera que Dios me enseñe a mí a amar. Yo sé tratar a las personas, pero decir amar, me es un poco complicado. Y eso tiene una raíz, Katy. Ya habías terminado. Continúa si no has terminado, por favor. Disculpa la interrupción. Quería saludar al hermano Cristóbal. Ah, ya, hermano Cristóbal. Bueno, cuando se habló de la entrega, de amar y ser aceptada como uno es, yo me recordé fue de Cristóbal.
porque es mi esposo, ¿no? Creo que no hay nada oculto de mí hacia él. Pero con otras personas es un poco difícil. Yo sí quisiera que Dios trate en esa área conmigo. Amén, amén, Katy. Y tienes las bases para poder hacerlo, porque ya conoces que nosotros vivimos una imagen relacional, esa imagen relacional, ese ADN, mira que es el ADN de Dios, el ser relacional. Entonces tú tienes que aprender de él, necesariamente. Y también me gusta mucho que cuando dice hablemos de los mandamientos y reglas del Señor, siempre dice que debemos estar dentro de la motivación amorosa que el Señor provee no solo para nosotros, sino para los demás también, ¿no? Claro. Yo diría no solamente en los mandamientos y en las reglas del Señor, yo creo que en todo el ámbito de las relaciones personales de uno con todo ser humano deberíamos hacerlo eso. Así es. Y estamos reflejando la imagen de Dios. Y reflejar la imagen de Dios le trae gloria a él. Gracias, Katy. Excelente, Katy. Gracias. Hermana, ¿le podría preguntar algo? Claro que sí, hermano. Tendría que ver algo allí. Cuando dicen el Padre Nuestro, también dice el amar a nuestros enemigos. Y el perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y también al amar a nuestros enemigos. Esto tiene que ver con eso también. El Padre Nuestro dice, perdónanos, así como nosotros también perdonamos. Claro, ese es un principio. Ese es un principio que Dios, y el que habla ahí en la Biblia es el Señor Jesús. Él es el que nos está enseñándole a los apóstoles, a sus discípulos a orar, y él es el que lo dice. Entonces ahí hay una regla, hermanos, es una regla, y cuando usted lo hace, usted está reflejando la imagen relacional, amorosa de Dios. No hay vuelta para darles, hermana, la Biblia es clara. Máxime aún cuando la Biblia enseña en nuestra cosmovisión bíblica, formando nuestra cosmovisión bíblica, que necesitamos amar a nuestros enemigos. Y necesitaríamos ver todo el contexto de la porción bíblica, Ingrid. Porque amar a nuestros enemigos hay que saberlo también interpretar, pero eso es lo que Dios manda. El Señor Jesús enseña que perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Dios es un Dios relacional, hermano, amoroso. Y luego, miren cómo Esteban dice exactamente lo mismo cuando lo estaban lapidando. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el Dios relacional que tenemos, hermano. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Yo tengo que... estoy de acuerdo con Katy cuando dijo, es complicado. Es que nosotros somos creados a imagen de Dios, hermano. Y el hecho de ser creados a imagen de Dios nos hace seres complejos, diseñados de una manera un poco difícil. Entonces necesitamos profundizar. De pronto la naturaleza nuestra es, ay no, esa persona me cae mal, ¿sí o no? Solo la veo, pero me cae mal. Cosas así, pero no nos interesamos en conocerla. No interesamos preguntarnos a nosotras mismas por qué me cae mal, si ni la trato ni la conocen. Hermana Alexandra Suárez, qué lindo verla. Bendiciones, mi hermana. Bendiciones. Qué bello verte. Hermana Fabiola. Sí, hermana. Una de las cosas que
que también nos puede ayudar y que lo encontramos en la palabra del Señor, acerca de que nosotros debemos tener la mente de Cristo. Y lo expresa allí Filipenses 4, ¿no? Del 8 al 9. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. En esta versión me gusta esta parte, dice, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza y no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron lo que hice. Entonces, justamente usted tocaba ese tema, ¿no? Al comienzo. O sea, tiene mucho que ver nuestro testimonio, el poner en práctica todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos escuchado, ¿verdad? Y que los otros puedan ver en nosotros eso que hablamos, eso que expresamos, porque si no, hasta la muerte de Cristo no tendría un significado. Debemos demostrar con nuestro testimonio el significado de la muerte de Cristo, ¿no? En nuestras vidas reflejado, ¿no? Entonces, sí es difícil. Yo estoy de acuerdo con Katy. Es difícil tener, reflejar a Cristo en nuestras vidas. Es difícil. Yo me acordaba aquí, ¿no? El apellido de mi familia por mi esposo es Montenegro. Y cuando alguien se molesta, yo les digo, ya se te salió lo Montenegro. Entonces, se sale. O sea, y uno es creyente, uno es lector de la palabra, estudia la palabra, tiene su tiempo devocional, de oración, tiene la fe en Cristo, ¿no? Pero hay situaciones que se salen, se desbordan en nuestro ser. Todavía hay cosas que el Señor tiene que moldear. Sí tenemos que llegar a la perfección. El Señor está moldeándonos, pero es importante que nosotros nos pongamos como el barro en las manos del alfarero. Y Dios va a moldear, Dios va a ir moldeando, porque hasta en una relación de pareja, en una relación de familia, surgen esas situaciones, ¿no? Surgen esos, a veces, encontrones, ¿no? Que tenemos. Y yo digo, ¿cuánto más ha de ser con los hermanos de la iglesia, ¿no? Que a lo mejor decimos no nos cayó bien, o a lo mejor ponemos en nuestra mente cosas, decimos, ya me miró mal, o pasó y no me saludó. Entonces, son situaciones. Entonces, en vez de llenar nuestra mente de esas cosas, entonces acordémonos de la porción bíblica que debemos llenar nuestra mente como la mente de Cristo. Tener nuestra mente como la mente de Cristo. Gracias, Nancy. Acuérdese, hermano, que la Biblia nunca prueba la existencia de Dios, hermano. La Biblia sencillamente habla de Dios, de lo que Él es y de lo que Él hace. Pero Dios nunca trata de probar su existencia. Pero nosotros, con estas 12 verdades inconmovibles que estamos estudiando, sí, en esta primera verdad estamos probando que Dios existe. Yo creo que en la sala todos tenemos esa convicción, porque no es creencia, es convicción de que Dios existe. Amén. Y lo hemos probado, con argumentos podemos defender nuestra fe, con argumentos. Hemos visto el argumento cosmológico, el argumento de la ley moral, el argumento teológico, pero hay un argumento, hermano, que todo el mundo va a estar sabiendo de usted y de mí. Su testimonio. Su testimonio. Los principios están en la Biblia. Si usted se niega a seguirlos, a ser obedientes, ya depende de usted. Pero lo que hemos visto en esta primera verdad inconmovible, Dios existe y usted está hecho a la imagen de Dios. Y lo que hemos visto en la última parte de este estudio es
necesitamos vivir, estar viviendo esa imagen relacional con otros, con el mundo que nos rodea, con Dios, con nosotros mismos y con otros. Y lo que Katy decía, gracias Katy por tocarlo, porque en lo primero que necesitamos ver es nuestra relación entre esposos, hermanos. Aquí hay varones, aquí hay hermanas, hay hermanos. O sea, es de parte y parte. Pero yo pienso que esto a mí me ha tocado. Ustedes saben, yo estoy viuda, pero tengo mis hijas, todas son casadas. Entonces, el poder enseñar, y la verdad está ahí, hermanos, la verdad no está escondida, la verdad está ahí. Usted y yo somos imagen de Dios. Y el ADN de Dios es una imagen, es un Dios, perdón, relacional, y esa imagen Él ha puesto en nosotros. Después de escuchar lo que hemos escuchado y leído en la Biblia, lo que la Biblia dice, la decisión es suya, hermano. La decisión, la responsabilidad, lo veíamos en un momento, hace un momento, es esa, la responsabilidad es suya. No tenemos excusa, o somos obedientes, crecemos en gracia, o ha sido un estudio más, hermano. Pero yo los exhorto a que no sea un estudio más, sino que conozcamos. Dios quiere ser conocido. Él ya no quiere, Él quiere misericordia. Él quiere ser conocido. ¿Sí? Él quiere ser conocido y quiere ser conocido íntimamente. Él se está revelando de una manera transparente a sí mismo, a sus santos, a todos los que están acá en la sala. Necesitamos ser obedientes y nunca más volver a... Bueno, ese nunca no es para nosotros los humanos. El nunca es palabra que solo Dios puede decir. De pronto echarlo en el olvido, la palabra de no puedo, no es. Pero cuando usted vive de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, quien recibe la gloria es Dios, hermano. A usted le costó. Le costó, le costó, le costó. Le costó humillarse, le costó reconocer. Sí, algún costo debe de haber, pero acuérdese, hermano, cuando nosotros hacemos como Dios dice, estamos reflejando su imagen. No es que solamente hemos sido creados y lo vivimos, no sé, tal vez en el dormitorio, no, estamos reflejándolo, Y yo los exhorto, hermanos, para que todos juntos reflejemos esa imagen relacional profunda que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Dios no está hablando, hermanos, de si tu vecino es amable. Gracias, Pastor Cristóbal. Gracias. Él está poniendo en el chat del Pastor Cristóbal que necesitamos explicar qué es cosmovisión. Es la manera como usted ve el mundo, hermanos. Es su manera de ver las cosas del mundo. Pero ya no tenemos más tiempo, hermanos. Alejandra, yo he terminado. ¿Ya terminó? Sí. Sí, Alejandra. Bueno, Fabiola, muchas